Entiendo. Espera un segundo. ¡Sí! ¡Lo hice! Estoy bajando. Te llamaré para decirte dónde me encuentro. Estoy en camino. Estaré esperando. Sigue a ese auto. Sí, señor. Bulgaria, Atopol, centro de buceo. Nadamos y tomamos el sol. Cuando estuve en la marina aprendí que no hay mejor forma de calmar los nervios que estando bajo el agua. ¿Estuviste en la marina? Ujú. Por favor, firme aquí. Pero debe prometer que me mostrará su certificado. Verá, no puedo entregarle un equipo sin ver el certificado. Aquí está mi certificado. Está esperando a alguien. Sí, está en la misma área donde el espía se fue volando. No está lejos. Creo que sí le está esperando. No vendrá a este punto. Estamos muy expuestos aquí. Hay que alejarnos. Vamos. ¿Alquilar a 2 equipos de buceo? Significa que necesito 2 certificados. También llevaré una bolsa impermeable. ¿De acuerdo? Claro. Ya veo. ¿Sucede algo? Señor Greenroad, ¿me puede decir a quién espera? Disculpe, ¿quién es usted y por qué le interesa? Nosotros somos la policía. ¿La policía? Un detective llamó por el robo del automóvil. ¿Qué quería? Que vaya a la estación mañana y que levante el reporte. Tienes que irte. ¿Ah? ¿Creen que soy estúpido? Los recuerdo bien. Ustedes comenzaron la pelea en el club ayer, así que váyanse, por favor. No tengo tiempo para esto. Bulgaria, Atopol, Playa Virgen. Es hermoso.
Hay que cambiarnos. ¿Hacerlo aquí? ¿Sí? Listo. Bulgaria, a Topol, estación de policía. Soy un ciudadano ruso y me rehúso a responder sin que alguien del consulado ruso esté aquí presente. Mire, señor. Enfrenta cargos muy serios. Sin alguien del consulado no tendrá respuestas. Estos caballeros tienen muchas preguntas que hacerle, señor. Lo haré hablar. Sin el consulado. Entréganoslo. Lo llevaremos a nuestra base. Y 1 hora después, él nos dirá todo. Si consiguen el permiso de nuestro ministro, lo haré. Llévenselo. Oye, Finch, relájate. Es para ti. Bulgaria, a Topol, campamento de parapente. Mike, ¿ya te vas? Sí. Maldición. Ninguna mujer me había tratado así. Mañana me iré en yate a Italia. Gracias por todo, amigo. Adiós. Cuídate. ¿Sí te gustó? Claro. Si no fuera por ti, no sabría que algo tan bello existe. ¿Y ahora qué? Ahora tomaremos nuestro equipo y nos vamos. Es suficiente por hoy. Me siento mejor. ¿Es todo? Debo irme mañana. Pero prometo volver pronto. E iremos a bucear a algún lugar mejor. Bulgaria, a Topol, No estación de comprendo policía. de qué quieren acusarme. Espionaje.
agresión, robo, documentos falsos. ¿Es suficiente? Oblígalo a hablar. ¿No entiendes que soy ciudadano ruso? Mejor vete a tu país, imbécil. ¡No me toques! Simpático. Simpático. Ya. Claramente se rehúsa a cooperar. Si es por la pelea, fue en defensa propia. Y la identificación falsa, bueno, no tienen ninguna prueba. ¿Quién dice que es falsa? ¿Quién? Pero suponiendo que lo fuera, ¿cómo piensan probarlo? ¿Y si ustedes la implantaron? Y ya no hablemos del espionaje. Me habló el dueño del automóvil. Mañana vendrá a rendir su declaración. Y entonces tendremos los datos suficientes para acusarte. Creo que eso cambiará tu jugada. ¿Ha escuchado el dicho, cada día trae su propio pan? ¿Pan? Pan. El pan. Mañana. El chico está tan seguro que no pidió ayuda de su consulado. Traje a Lucas, el enlace ruso. Él los va a identificar. Un obsequio para ti. Tu pan. Bulgaria. Hola, padre. No me gusta esto. Llévame a casa. Sí, te esperaré. Bulgaria. Atopol, campamento de parapente. Hola, chicos. ¿Dónde estaban? Han pasado muchas cosas, una completa ¿Ah, sí? locura. Cuéntamelo todo. Un periodista debe saber las anécdotas. ¿Recuerdas a la chica que te golpeó por tocarle el trasero? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Bueno, resulta que es un espía. Y sus amigos también son espías. Uno fue atrapado justo aquí, pero ella escapó. Y el chico rico, el tal Mike, está enamorado de ella. ¿Estás diciendo que hay espías aquí? De espías no sé nada. La cosa es que Mike me dio mucho dinero. Y ahora va dejando todo atrás. Saldrá mañana en su yate a Italia. Olga, puedo testificar. Llama al detective que te buscó en la mañana. ¿Estás seguro de querer ir a la estación? Llámalo. Es algo muy importante. Bulgaria. Atopol, estación de policía. Hola, ¿qué tal? Vengo a dar mi declaración acerca de los espías que vi. ¿Mm? Lleva a la señorita con el oficial para que levante su reporte. ¿Y bien? Señor Finch, lo necesito. Es algo muy importante. ¿Todo en orden? Seguro que sí. No me importa el procedimiento. Mañana el francés subirá y se negará a hablar. Y el consulado se entrometerá y arruinará todo.
Lo interrogaré sin las formalidades, como si fuera uno de los espías. Sí, quizá está involucrado. Lo siento. Buena idea. No hay nada que perder. Tráelo. Por favor. Pasa. Darren, trae a Lucas. La llave. Cierra la puerta. Ve a la esquina. ¡A la esquina! ¡Aguarda, soy Lucas! ¡No, quieto! ¡Quieto! Mira, es Lucas. Ese idiota es de los nuestros. Ponlo con el resto y encuentra a Shaman. Voltéate. ¡Quieto! ¡Quieto! Gran trabajo, Demon. Ponlos en la cámara. Ven, levántate. De pie. Váyanse, tengo que hallar a la chica que vino conmigo. ¿De qué chica hablas? No tenemos tiempo para eso. Hay que salir de aquí. Camina, maldito. ¡Las manos atrás! ¿Dónde están? Escaparon. Muévanse. Buenas noches. ¡Rápido! Tenemos algo para ustedes. Aquí está el idiota de tu bebé. ¿Te lo llevas o quieres que lo acabe aquí mismo? Déjalo así. Lo llevaré conmigo. Levántate. Tan pronto como te soltemos, olvidarás todo sobre la fuerza de inteligencia. Me aseguraré de eso, ¿está claro? Así que la misión continúa. Deben estar en la costa mañana, a las 900 horas. El yate estará en el puerto. Media hora después, encontrarán a Demon en el mar. Todo el equipo necesario estará listo. Suerte. Gracias. Gracias. Bulgaria, playa en el puerto. ¿Y ahora qué? Buscan nuestro yate. ¿Ahora qué? Ahora es el momento de la verdad. Señor Greenroad. ¿Y ahora en qué les puedo servir? Somos de la CIA. Estamos buscando a peligrosos criminales, buscando en todos los yates. Nos informaron que tratan de escapar por mar. ¿Y quieren buscar en mi yate?
Señor Greenroad, sabemos que está relacionado con el senador, pero insistimos en buscar. Es un asunto de interés nacional. Buscamos espías rusos. Miren, en verdad no tengo tiempo para esto. Tengo que abordar. No hay nada que buscar ahí. ¿Con permiso? Mike, llegaste. Señor Greenroad, la conversación no ha terminado. Fue visto en el restaurante acompañado de una de los espías. Salgan de mi yate inmediatamente. Tengo inmunidad diplomática. Puedo asegurarles que no hay nadie, caballeros. Mike, muchas gracias. Por favor, ¿podemos salir ahora? Natasha, dime si eres espía. Maldición, ¿lo logró? ¿Te quedaba alguna duda? Francamente, sí. No pensarás que de verdad se ganó a Mike por sus habilidades de lucha. Los encantos de una mujer son realmente escalofriantes. Dime por qué te están persiguiendo. Porque algunos de los hombres que golpean el restaurante son agentes del Servicio Secreto Americano. ¿Los recuerdas? Sí, los recuerdo. Vámonos. ¿A dónde vas? No podemos subir hasta que esos payasos se alejen. Shaman, invoca espíritus que se encarguen de ellos. Mira, creo que ya se van. Tenemos que subir al barco rápido. Demon no esperará por siempre. Tenemos que llegar. ¡Ahora! ¿Sabías lo que los americanos buscaban? Enemigos, es lo que siempre buscan los americanos. Nos envía el servicio secreto americano. Somos los guardaespaldas del hijo del senador Greenroad. Necesitamos que nos lleven allá. ¿Quiénes son? Seguro más agentes secretos. Necesitamos su bote. Nos necesitan para alcanzarlos. Y lo que nosotros queremos es quitárnoslos de encima. Sí, claro, les ayudaremos, pero no porque amemos América, sino porque ya nos tienen hartos. Sí, Mi amigo sí, ama adelante. América y estará feliz de ayudarlos. Gracias. Vamos, Gracias. deprisa. Bulgaria, Atópol, Playa Virgen. Manos arriba. No te muevas. Impostor. Porque tú de francés no tienes ni un poco. No hagas nada. Nada estúpido, Dupont. Ese era tu nombre en la Legión extranjera, ¿eh? No hagas nada estúpido. Solo una palabra. Y este lugar estará rodeado por agentes. ¿Y dónde están esos agentes? Están esperando mi orden. Vincent Lefen es mi hermano. Tú sabes a qué me refiero. Tú lo conoces. Porque ustedes estuvieron juntos. ¿Cómo supo de este lugar? No te preocupes por eso. Tu vida en estos momentos no tiene ningún valor. Es un día regular para mí. ¿Sabes qué? No te arrestaré. Te permitiré escapar. ¿Vincent le pidió que hiciera esto? Vincent no sabe nada. Tengo mis razones. Al final de cuentas, ustedes, rusos, no perjudicaron en nada a mi país.
Pero los americanos, ellos son los que lucharon en el paso Shipka. Así que puedes irte. Denle mis saludos a Olga. Ya sabe, la chica con la que vine. No tuve tiempo de despedirme de ella. Por favor, dígale que la amo. Aguarde. Fue la única persona que conocí en este lugar. ¿Significa que Olga es su agente? Si la buscas, te prometo que yo mismo te meto una bala. ¿Estamos claros? Mar Negro, Golfo de Bulgaria. Hola. Ven conmigo. ¿A dónde? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Y no llegan a encontrar al jefe que se supone deben proteger. Espero que los despida, en verdad. Discúlpenlo. Mi colega está alterado. Ya pronto llegaremos al yate. Natasha, eres hermosa. No tan Te rápido. deseo. No, Mike. Detente, no tan rápido. Ya esperé No, mucho por Mike. esto. ¡Detente, Mike! Oye, Mike, suéltala ahora. Sí, son espías, ¿verdad? Correcto, es verdad. Vengan, tenemos que movernos. Tienes una mancha. ¿Qué dijiste? Maldición. 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 Espero que estén por aquí. Ronin, más despacio. Sabrán quiénes somos en cualquier momento. Sí, lo sé. No lo veo en ningún lado. Lavander, cariño, tranquila. No nos iremos sin él. Esperemos 3 minutos. Después nos vamos. ¿Y él cómo saldrá? Él lo hará. Ahí está, ya lo vi. Salió Ronin, Damon. detente. ¡Hola! ¡Aquí! ¡Demon! ¿Y estos quiénes son? ¡Ah! ¡Desátenos ahora! ¡Préstenme un teléfono! ¿Qué esperan, idiotas? Estos americanos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles otros americanos? ¡Contesten!
No estés triste, Mike. Te dejaremos ir pronto. Estoy cometiendo un crimen por ustedes. Y lo peor de todo es que me usaste. Y te creí. Lo lamento. De verdad lo lamento. Lava es capaz de hacer enfurecer a un hombre. Sí, estaremos a bordo muy pronto. Te lo agradezco. Y que tengas buen viento. ¿Cómo está? Un poco triste. No es el único. Doblado en Olympusat, México.